Evangelio según San Juan, capítulo 2. Tomaré lectura los primeros 11 versos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 2, verso 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Aquí estamos en el tercer día. Me encantaría que hubiesen sido unas bodas nada más, aunque pueden ser bodas hoy, Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y su discípulo. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de ellas, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó las aguas hecha vino, sin saber él de dónde era, porque lo sabían, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. El Señor, cuando llega Jesús, gloria al Señor. Cuando llega Jesús, hemos tomado lectura uno de los pasajes bíblicos que el evangelista Juan dice que fue uno de los primeros milagros registrados por Jesús en Caná de Galilea. Gloria a Dios. Esta tarde puede ser este lugar el Caná de Galilea, para que el milagro de Jesús descienda y la persona de Cristo que está en medio nuestro siga haciendo milagros extraordinarios en esta tarde. Gloria al Señor. Por este pasaje bíblico que Juan nos relata, nos cuenta uno de los sucesos impactantes de unos milagros que estaba la madre de Jesús, el Señor y sus discípulos. Allí en la escena bíblica se monta entonces de un grupo de personas, la persona más importante, la misma que está aquí en esta tarde. Amén. Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. En aquel lugar, su madre y sus hermanos también. Hay como un diálogo, esto es para los lectores de la Biblia, hay como un diálogo de la madre de Jesús con Jesús. Y si uno se detiene en leerlo, es como, tal vez dijéramos como un reproche de Jesús hacia su madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? La hora aún no ha llegado. ¿Qué hora? Gloria al Señor. ¿Qué sucede? Yo no voy a entrar en teología, porque estamos en una reunión de corte evangelístico. Pero la madre de Jesús le dice: aún no ha llegado mi hora. Y luego dice la Biblia, Juan dice que este fue el primer milagro, gloria a Dios, de Jesús registrado en tierra de Caná de Galilea. Es decir, recién comienza el Señor a hacer milagros. Todavía no había hecho milagros de esta índole, pero el Señor vio una necesidad y, movido por esa necesidad, actuó haciendo un milagro. El Señor puede ver nuestra necesidad y, movido por la necesidad que tenemos, Él puede hacer un milagro. Amén. Gloria al Señor. Aunque en verdad todavía uno diga: no es el tiempo, no es la hora, o no es el momento. Igualmente, nosotros creemos que cuando Jesús llega,
las cosas son diferentes y son totalmente distintas. Permítame desglosar con algún testimonio personal este pasaje de la invitación, del momento en que Jesús llega a una escena muy importante, porque aquí de trasfondo bíblico que no vamos a detenernos en él, encontramos unas bodas muy significativas, por cierto, porque las bodas o el matrimonio es una institución creada por Dios y respaldada por Dios. Cuando uno se une en matrimonio, no está cumpliendo con una ordenanza humana, sino que está cumpliendo con una ordenanza divina, con lo que Dios ha ordenado. Y en toda familia y en todo matrimonio, el comienzo, la base de eso, lo importante es que esté la persona de Jesús. Cuando Jesús está en el inicio de un matrimonio, las cosas son totalmente diferentes y distintas. Los que nos hemos unido en Cristo en matrimonio y nuestro matrimonio hoy en el Señor, en Cristo, podemos decir gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros desde el inicio de nuestras familias. Gloria al Señor. Yo celebro victoria, hermano, gloria a Dios, porque el Señor nos ha permitido ya para este noviembre 26 años de luna de miel con mi esposa. Usted dirá, ¿qué luna? Yo digo, ¿qué miel? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor, porque en verdad nos gozamos y celebramos victoria y nos sentimos felices. Gloria al Señor. Y en verdad eso es el eje. Cristo tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Él tiene que ser invitado. Gloria. Y cuando Él está presente, las cosas son diferentes y distintas. Gloria al Señor. Ahora, Cristo estuvo presente en esa familia o en esa boda para realizar un milagro del cual se iba a necesitar y se estaría necesitando una intervención, un milagro transformador, porque ¿quién puede transformar como el milagro que sucedió aquí, agua en vino? Nadie, sino Dios. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Porque es que Él transformó agua en vino. Pero ese milagro solamente lo puede hacer Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ningún comerciante o ni en ninguna bodega de ningún depósito pueden transformar agua en vino. Si usted echa agua en una tinaja, en un recipiente, va a seguir siendo agua. No va a ser vino. Veremos ahora por qué sucedió este milagro. Pero entonces estamos viendo un milagro transformador del Señor sobre ese lugar. Los milagros de Dios son transformadores, cambian la historia y el transcurso de nuestras vidas. Gloria al Señor. Son milagros transformadores. Gloria al Señor. ¿Sabe que el problema para la familia que hoy vive un caos es que no le han dado lugar, no le dejan estar presente a Jesús? Jesús no está presente en los hogares porque no se le recuerda. Y cuando hablamos de recordar, no es que tengamos un día como religioso diciendo hoy es el día de ser religioso y me voy a ir a la iglesia o al templo. Estamos hablando más que eso. Cristo no es una reunión ni es un lugar. Cristo es Dios encarnado, Dios hecho carne, que habitó en la tierra. Luego, después de su muerte, descendió en el Espíritu Santo y está con nosotros hoy. Aunque usted y yo no le veamos, Él está aquí en esta tarde. Él está aquí para obrar y ministrarnos. Él está aquí porque está presente, y cuando Él está presente los milagros suceden. Hemos aprendido que cuando Cristo está presente en un lugar, las cosas suceden extraordinariamente, suceden milagrosamente. Gloria al Señor. Ahora, para que eso suceda, Jesús tuvo que recibir una invitación. Él fue invitado a las bodas de Caná de Galilea. Dios es todo un caballero. Él nunca va a entrar en ningún lugar que no sea invitado. Usted y yo podemos transitar una ciudad, una calle, en el barrio, y de repente hay una celebración, una fiesta. No ahora mucho porque está limitado, ¿no? Pero quitemos el tiempo en que estamos y miremos 2 años atrás.
y hay una gran celebración, una boda o una celebración. Usted pasa por la calle y mira la celebración en ese lugar y no dice, voy a entrar, me gusta. No, si usted no es invitado, por más lindo que se vea y atractivo, no vamos a poder entrar. Porque si entramos, alguien nos va a sacar. Y además, ¿cómo vamos a entrar? No podemos. Gloria a Dios. Ni en las mejores anécdotas de alguien para decir que entró o llegó a un lugar y entró como colado, no sucede y no podrá entrar. Jesús es todo un caballero. Nunca lo va a hacer. Él siempre va a entrar cuando uno le da lugar. Cada día nuestro comienza con una oportunidad que uno le dé a Jesús. Señor, entra en mi vida en este día. Y las cosas sucederán cuando uno le invita, le tiende la invitación al Señor. Gloria a Dios. Hoy compartíamos algo con los hermanos de Barros Blancos y recordaba cierto testimonio personal. No el que voy a compartir ahora porque el tema fue otro. Pero entonces estaba haciendo memoria de las cosas que suceden. Y cuando uno le invita a Jesús, las cosas que pasan. Cada uno de nosotros venimos de diferentes hogares. Y ayer el pastor decía y hablaba un poco de su hogar, de sus limitaciones que él tenía y de su lugar tan difícil, su entorno y cuántas cosas suceden en ese entorno y cómo Dios en su misericordia hace milagros y sostiene la vida y guarda. Cada uno de nosotros, si testificáramos en esta tarde, venimos de un entorno y hogares totalmente distintos, diferentes. El del que yo vine no es muy distinto al que tal vez algunos transitaron. Gloria al Señor. Con muchas carencias de toda índole, limitaciones de toda índole, con un hogar de formación, de división, porque mi mamá cuando yo nací se separó de mi papá. Y en medio de eso entonces crecí sin la referencia de un padre como tal. Tuve un padre adoptivo que me brindó mucho apoyo hasta hace unos años. Gloria a Dios. Y fue de gran bendición en lo personal. Pero con limitaciones de hogar, de formación de padre, con limitaciones de familia. Eso era difícil, la situación en la cual nosotros vivíamos. En medio de esas limitaciones, la ausencia de Dios era peor. La situación se formaba más grave en la ausencia de Dios en esas limitaciones. Alquilábamos, mi madre alquilaba una casita, hermano, de 2 piezas, literal, 2 piezas. No era que una cocina, baño y dormitorio y un ambiente, no, 2 piezas cuadradas. Era todo lo que había. Y ahí entonces era como vivíamos con mis hermanos pequeños y con todas las limitaciones y dificultades que tuvimos para formarnos. Cuando estábamos estudiando, de repente sale y surge una noticia que no le voy a hacer esa historia, pero entonces hubo una herencia que se cobraba. Se le daba un apartamento en Montevideo. Y entonces mi madre dijo, nos vamos porque vamos a recibir una herencia que es un apartamento en Montevideo. Con toda la ilusión y el sueño de venir hacia la capital, de un departamento del interior y llegar, instalarse y formarse y tomar eso. Además era un apartamento, ahí tenía 2 dormitorios, living, comedor, cocina, baño y balcón y un frente. Hoy, de donde vivíamos a donde pasamos, eso era un palacio para nosotros. No podíamos creerlo. Y mirábamos y teníamos nuestro cuarto, nuestras camas, nuestras cosas y decíamos, y esto es mío, tengo que prestarlo, no es tuyo. Ahí tú vas a dormir, esas son tus cosas. Extraordinario, impactante. Mi madre me decía, siempre soñé con esto. Y la verdad que me siento feliz. Y veíamos como que el hogar, algunas de esas grandes limitaciones se iban superando.
gradualmente, y como que íbamos pasando procesos diferentes y distintos. Yo tenía esa edad, a esa altura tenía 13 años de edad. Ya había hecho mi primaria en el interior y me vine a hacer secundaria a Montevideo. Y ahí mis hermanos todos para abajo más chicos, 3, y 2 más grandes que ya no estaban en la casa. Y ahí estábamos, hermanos, y entonces en medio de todo eso comienzo a estudiar, y me acuerdo que un compañero de clase comienza a hablarme de la fe de Dios y me comienza a testificar de Cristo y comienza a decirme: tú necesitas a Jesús. Jesús quiere entrar en tu corazón y Él quiere cambiar tu vida. Yo le decía: soy muy joven, no tengo tiempo para Jesús. Jesús, ¿qué? Yo no tengo tiempo. Soy joven, quiero vivir la vida, quiero disfrutarla. No, hoy no. Respetaba de Dios. Cuando se hablaba de Dios, para mí había un cuidado, porque yo creía que merecía un respeto a las cosas de Dios. Pero no era conmigo que se hablara de Dios por un lado, pero yo no iba en eso. No era así. Entonces me acuerdo que él siempre me testificaba y me hablaba del Señor, y siempre oraba por mí, por todos los compañeros, pero que en el vínculo de la UTU, y empezamos a hacer primer año juntos, y hubo un vínculo de amistad, y ahí empezamos a compartir juntos. Me invitaba a su casa para que fuera, y en su casa eran cristianos, oraban y alababan a Dios, y yo les miraba y los respetaba todo eso, pero yo decía: eso no es para mí. Eso no es para mí. Las cosas que ellos hacen, yo no las voy a practicar, decía yo. Entonces ahí estaba. En cuanto a la fe, escuchaba, pero no era para mí. En cuanto a mi hogar, disfrutaba de esas bendiciones que se estaban disfrutando en mi hogar. A todo esto, mi madre entonces se acerca a una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, del barrio donde vivíamos, y ahí se acerca a algunas reuniones. Me invitó un día a una de ellas, mi compañero testificándome por allá y mi madre que me invitó por acá, y fui a esa reunión. Fui porque le dije: voy a respetar a mi mamá y voy a ir con ella, voy a ir a esa reunión. Y fui, hermanos, a esa reunión. Se compartió la palabra, se predicó. Para mí era algo distinto a lo vivido, pero más nada que eso. Esa primera experiencia fue llegar a una reunión, a un templo. Me gustó el ambiente, como que había buena gente. Dije: está lindo, pero no es para mí. Ese no es mi lugar. Y entonces le dije: mamá, ve tú si quieres. Pero yo tenía 13, 14 años. Le dije: pero yo no, ve tú, yo no voy. Mi compañero me seguía testificando del Señor. Todo un tema, hermano, surgió con ese apartamento. Entró alguien más en pleito. El apartamento hubo que venderlo porque alguien más apareció como heredero de ese apartamento. Y entonces el caos fue que eso que teníamos se perdió. Lo perdimos. Había que salir de allí a buscar un lugar para alquilar, porque no había más lugar. Al medio de este tiempo, mi madre, que se enferma, siente un dolor en su cuerpo. Yo dije: mamá, tienes que ir al médico. Pero como un joven, yo tenía 14 años, dije: algo que debe ser pasajero. Y entonces mi madre fue al médico. El médico empezó a bregar con ella, a tratarle, y le determinó una enfermedad irreversible, y su enfermedad iba agravando cada vez más y agravando cada vez más. Quedó internada y pasó un largo proceso de una internación. Y entonces mi compañero que me hablaba cuando yo iba a estudiar, que me hablaba del Evangelio, me hablaba del Señor, yo le contaba de las necesidades de mi hogar, a todo lo que habíamos estado pasando, que nos habíamos tenido que ir del barrio, que nos fuimos a otro lugar extremo, a un lugar bastante básico, de nuevo nos hacía recordar a la niñez, a todas las cosas que estábamos pasando y todo lo que se estaba viviendo. Le decía: sumado a esto, mi madre está enferma, ya lleva como 3 meses internada. Yo de aquí me voy al hospital, del hospital a estudiar, del estudio a mi casa, dormía un poco, me envolví con todas esas tareas de acompañar a mi madre en ese momento.
Bueno, en medio de esa situación tan difícil y tan caótica, tan dura, recuerdo que la trasladaron de hospital, de sanatorio, ya casi como para decir: aquí no hay más oportunidad, no hay más vuelta atrás. La enfermedad había avanzado tanto que entonces lo que se esperaba era lo que los médicos ya sabían y veían, que era irreversible, la muerte de ella. Al todo esto me acuerdo que un par de días antes de este suceso viene mi cuñada y me dice: ¿tú crees que tu mamá puede ser sanada y puede salir de ese lugar? Y pregúntele a un hijo de 14 años que tiene a su madre enferma si cree que su madre puede ser sanada. Lo primero que le va a decir el muchacho es: claro que creo, claro que sí. Yo desconociendo a Dios, porque en verdad todavía no había abrazado la fe cristiana. Y entonces mi compañero que me testificaba, y yo entonces que vivía este proceso con mi madre. En una oportunidad llegamos a mi casa, a distancia, ya era de noche, y no veo a mi padrastro cuando entro a la casa, y entonces en ese momento se me hizo toda una escena y me vino a mi mente: no está aquí a las 10 de la noche, debería estar. Si no está aquí es porque hay noticias malas del sanatorio. Todo fue un proceso, todo fue inmediato. Y en ese momento no era que usted llamaba a alguien de así como el vecino vivía al lado y que tenía teléfono, que no eran muchos en la cuadra. Y entonces, el vecino era una persona mayor, temprano se acostaba, eran de las 10 de la noche, yo nunca le había interrumpido en la noche, no sabía cómo me iba a recibir, le golpeé la puerta, le dije: discúlpeme, por favor, ¿me permitiría llamar por teléfono? Y entonces el vecino un poco incómodo me dice: pero mira la hora que es tan urgente. Le digo: sí, es urgente, debería llamar al sanatorio para ver cómo está mi madre, porque no está mi padre aquí, necesitaría saber qué pasó, cómo está. Y él dijo: bueno, espera un poco, muchacho, que me visto y te recibo. Y se vistió y me recibió, y llegué y llamé y me atendieron. Y cuando me atendieron me dijeron: ¿sabe qué hora es para que yo vaya a la sala y pregunte cómo está ese paciente? Estas no son horas de oficina, me dijeron. Entonces yo le dije: pero por favor, necesitaría saber cómo está el estado de mi madre, que usted me diga algo, porque cuando vine no quedó bien y necesitaría saberlo, por favor. A mi insistencia me dijo la persona del otro lado: bueno, espera un poco, de un mal modo. Y ahí esperé todo lo que fuera necesario. A todo eso la llamada iba corriendo, que en aquel momento no era que pasaban 2-3 minutos y no pasaba nada. Yo sentía: uy, que esto va a salir caro. Y el hombre ahí parado. Habrán pasado 2 minutos o 3, que para mí fueron como media hora. Y esperando del otro lado entonces que me dijera algo, cómo estaba ese paciente de esa sala. Cuando vuelve la persona al teléfono, sus palabras fueron estas: ese paciente murió a las 8:20, me dijo. Y cortó. Para él y para la persona era un paciente. Pero para mí, que estaba escuchando la noticia de ese lado, quedé impactado. Dije: Señor, ahora sí que sin tenerle aún, decía: ¿cómo yo enfrento esto y cómo resuelvo este problema de hogar, de familia? Miraba por mis hermanos, miraba mi entorno y decía: Señor, tú tienes que hacer un milagro. Venir en mis palabras de oración de poco lenguaje, porque alguien ya me había testificado, necesitaba más de Dios que nunca. Necesitaba que el Señor llegara, interviniera en mi hogar, que Él estuviera presente. Entonces sucedió todo lo que sucedió, lo que pasa, y me reintegro a estudiar. Como de 3 días que estuve ausente, y mi compañero me recibe, y cuando me vine dice: no te veo bien, ¿qué sucedió? ¿Cómo está tu madre?, me dijo. Y le dije: mi madre ya partió. Y él se acercó a mí, me consoló, me dio un abrazo, y entonces me dijo: tú necesitas de Jesús, tu vida necesita de Jesús. Y entonces yo le dije: yo también quiero invitarle, necesito de él. Y ahí me invitó a una reunión de hogar en su casa, donde se estaba predicando el evangelio, una reunión como esta, pero en un living de casa.
en un dormitorio, donde se levantaban todas las cosas y se transformaba como en una mini iglesia. Y ahí se predicó de Cristo, se habló y se extendió la invitación para que se recibiese a Jesús. Yo dije, yo quiero irme de este lugar con Jesús en mi corazón. Le invité. Dios es todo un caballero y siempre golpeará antes de entrar. Y una vez más golpeó la puerta de mi corazón, pero no como otras veces que yo decía, Dios no es para mí, yo soy demasiado joven, esto no es para mí. No, entendí que en realidad a esa altura, teniendo ya 15 años, dije, no, yo necesito de Dios. No puedo vivir la vida así. Qué duro que es en la vida cuando uno enfrenta momentos difíciles, pero qué lindo es cuando de repente en medio de esos momentos difíciles se le invita al Señor. Y se le dice, Señor, yo quiero que tú puedas entrar y llegar y tomar mi corazón, mi vida. Yo necesito. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, hay un versículo que se utiliza y aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz. Yo estaba oyendo la voz del Señor. En medio del dolor, estaba oyendo la voz de Dios. Estaba diciéndole, Señor, yo necesito mucho de ti. Qué difícil que es para un muchacho de 15 años enfrentar la vida de esa forma. Qué duro. Gloria a Dios. Sé que esta experiencia que le estoy contando no es la única. Tal vez hayan experiencias parecidas o similares en la vida. Gloria a Dios. ¡Qué golpe! ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se enfrenta así ahora? Le invitamos. En medio del caos que estábamos viviendo, le invitamos. Y había una necesidad que resolver en nuestra vida. Como había una necesidad para resolver en aquellas bodas de Caná de Galilea. En aquellas bodas de Caná de Galilea había ausencia de vino. Se le acabó el vino. Y entonces el Señor llega a hacer un milagro cuando no había vino. Allí era vino. En mi vida se me acabó el gozo, la alegría, la motivación. Se me había acabado tantas cosas. Se me habían cortado, había una necesidad tan grande que yo no podía decirle, esta es una necesidad o esta es la necesidad, porque la necesidad más grande que había en mi corazón era la ausencia de Dios. Yo quería abrazar la fe de Cristo. Yo quería en ese momento ser como el compañero que siempre me hablaba y me testificaba. Siempre había en él una sonrisa, siempre había en él una actitud diferente. Yo quería ser como él. Yo dije, en definitiva, quiero ser como es mi compañero. Yo necesito de Jesús. Gloria a Dios. Y entonces en las bodas Él vino. Yo no sé qué faltará en nuestra vida. ¿Cuál es la necesidad que tengamos nosotros? ¿Cuál es la ausencia, la carencia de algo que tengamos, que necesitamos que la presencia del Señor pueda intervenir, pueda obrar, que Dios puede llegar a hacer el milagro? Puede ser que tengamos un confort, tengamos algunas comodidades, pero cuando hay ausencia de Dios, hay ausencia de todo. La presencia de Dios llena el vacío que hay en nuestro corazón. Antes se había probado, porque en realidad tal vez como joven me habían dicho, bueno, necesitas hacer esto y aquello otro, despojarte de esto, despejarte de esto, no pensar más en eso, haz esto, haz aquello otro, hasta la oportunidad de salir del país, una invitación para irme para afuera, para el exterior, con arreglos para todas esas cosas. Todo eso llegó a mi mente y llegó a mi puerta, se puso en la mesa. Tienes esta oportunidad, esto otro. Noté en verdad, hermano, que nada de eso iba a cambiar mi corazón. Yo le dije, Señor, yo te necesito a ti. Hay necesidad en mi vida. En las bodas de Caná faltaba el vino, en mi vida faltaba la presencia del Señor, y aprendemos entonces que Él está presente para suplir y cubrir toda necesidad que nosotros tengamos de Él. Su presencia lo sabe llenar todo. Gloria a Dios. Y con su presencia salvemos enfrentar adversidades, momentos duros, difíciles, situaciones adversas. Se resuelve, hermano, con la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y entonces en medio de las bodas, cuando el Señor llega
y hace el milagro de suplir el agua en vino. El vino era el momento de celebración, de gozo. El vino era encargado el joven en el matrimonio que se estaba auspiciando. El esposo era el encargado de proveer del vino para todos los invitados. Gloria a Dios. Las bodas no se celebraban como se celebran hoy en día, que es una noche de celebración y luego se van, o unas horas en la noche que se celebra con los invitados y luego se van. Gloria al Señor, gloria a Dios. No era eso, gloria a Dios. Las bodas se celebraban por lo menos una semana, toda la semana celebrando esa boda. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, para hacer el cálculo de cuánta bebida se necesita para multiplicarlo cantidad de invitados por toda una semana. Eso escapaba un poco el control del muchacho, pero era responsabilidad de él proveerlo. Y cuando de repente ya no hubo más, dice la Biblia que de repente el Señor llegó a aquel lugar y le dijo a la madre: ya no hay más vino. Y el Señor vio que había una necesidad y ya el Señor, siendo consciente de que si ese nuevo matrimonio, esa nueva familia comienza con esa deuda, sería un problema. Imagínense luego del resto de sus días echándole en cara a él, supongamos, ¿no? Echándole en cara a él, faltó vino en las bodas. Eso es un problema tuyo. Arrancamos mal. Esa es tu responsabilidad. ¿Por qué no hiciste eso? Y el Señor dijo: vamos a ayudar a este pobre muchacho. Y agarró y vio unas tinajas, las mandó llenar de agua y entonces las transformó en vino. ¿En qué momento? ¿Cómo lo hizo? Una oración, un acto, un milagro del Señor. No hizo ninguna elaboración, no agarró ningún producto químico, no hizo nada. Simplemente, al ver la necesidad que había, Dios era suficiente para suplir la necesidad en ese comienzo de familia. En medio de la familia, Dios es más que suficiente para suplir la necesidad que nosotros tengamos. ¿Cuál es nuestra necesidad? Creemos que Dios lo suple. Cualquiera sea, creemos que Dios la suple. Gloria al Señor. Dios se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Gloria a Dios. Recuerdo que en medio de ese proceso, hermano, llega a fin de año, llega una tía mía del exterior con obsequios y regalos y unas valijas de ropa para todos. Y cuando fueron a probarse, eran como 3 valijas enormes de ropa, hermanos, buena. Y cuando fueron a probársela, mis hermanos, todos le quedaban a ellos. Y cuando yo me fui a probar algo, no me servía absolutamente nada. Y yo dije: wow, ellos con todo y yo me quedé sin nada. Y al fin y al cabo yo era el que había conocido a Dios. Y entonces el Señor, pero ahí yo nada, ¿no? Simplemente ante Dios. Y mi tía me mira, me dice: y al fin y al cabo no te quedó ninguna ropa. Dije: no me quedó nada me quedó. Mis primos eran todos más grandes, más chicos, de aquí y de allá. No me quedó nada. Además, sumado a eso, yo recuerdo que cuando nos obsequiaban algo y nos regalaban un pantalón, por ejemplo, y cuando éramos pequeños nos regalaban algo, así como nos lo regalaban, si nos quedaba bien de cintura, ya estaba listo. De repente era por acá así: te queda hermoso, nos decían. Ve, te queda muy lindo. Y nosotros así contentos llegábamos a la escuela y nos hacían un poco hasta de burla. Simplemente que si nos quedaba bien de un lado, si te queda un poco chico el zapato, aprieta los dedos. Ahora, si te queda grande, estíralo, para que al fin y al cabo, como sea, de un lado o del otro, te quede. Gloria a Dios. Y nosotros ahí tratando de: no, me queda bien, sí, vamos con el pie después. O si no, jugábamos a la pelota y se iba al... Bueno, olvídese. Todas esas cosas pasaban, pero en esa oportunidad, esa valija, no había nada para mí. Yo le dije: Señor, no hay nada. Entonces mi tía me mira y me dice: bueno, no importa que no haya habido nada de ropa para ti. Contigo nos vamos mañana de compra. Y dije: wow, nunca me había ido de compra más que a la feria o algo de eso. Nunca me había ido de compra a un lugar para... Entonces me dijo, me fuimos
Y agarramos y nos fuimos a unas tiendas y entramos a alguna casa. Si le digo un nombre de ella, usted se va a reír porque no existe más. San Francisco. Hoy si habrá tiempo, ¿no? Blanco y negro era todo aquello. Gloria a Dios. Y entramos en esa tienda y me dijo, escoge una remera. Y yo agarré, fui, miré el precio y miraba. No mires el precio, me decía. Escoge. Y yo agarré y busqué el color verde, rojo, amarillo, esta negra. Dijo, y bueno, ¿y qué otros colores? ¿Cómo otros colores? Este me voy a llevar este. No, escoge más, 1, 2, 3 más. ¿Qué más te gusta? Ay, yo nunca me había comprado 2 o 3 remeras. Entonces 2 o 3 remeras, camisa, pantalones. ¿Cuánto más? ¿Qué necesita? Calzado. Me fui, hermanos, con todo, bolsas así, y todo nuevo, y se olía a nuevo. Y para mí eso era algo extraordinario. A ese entonces yo estaba ya orándole al Señor. Me había prestado este joven cristiano, me había prestado unos, también se van a reír, ¿no? Antiguo cassette, de esos que se le enredaba la cinta y había de todo. Me había prestado algunos, pero no teníamos en qué escucharlo en casa. Le dije, Señor, cómo me gustaría que tú suplieras un grabador para escuchar la música. Y bueno, nada, yo no le iba a decir a mi tía, me falta un grabador. Compramos todo, estábamos en la parada para tomar el ómnibus. Y yo, ¿cómo demora el ómnibus? Y estaba ahí en la parada y de repente mira en la vidriera un grabador. Y dice, qué lindo. ¿Tienes grabador? Me dijo. Y yo dije, no tengo. Un grabador. Vamos, me dijo. Y ahí entramos, ahí ya no me chiqué, ¿no? Ya ahí no, tía, no tengo, gloria a Dios. Agarramos, entramos, lo compró ahí pronto. Y entonces agarra y dice, pero hay calor, hasta un helado. Me dijo, después vamos a una heladería, hay mucho calor. Y después dijo, bueno, como demora mucho el ómnibus, nos vamos en taxi, hay muchos paquetes. Y yo a todos ya casi que le decía amén, ¿no? Gloria a Dios, casi que le decía amén al helado, amén al taxi, todo. Ya me venía todo bien, llegué a mi casa y dije, Señor, muchas gracias. Porque el instrumento que tú usaste fue mi tía, pero tú eres el que has provisto de todo esto. Yo te he pedido a ti un milagro y Dios conoce cuál es nuestra necesidad. En Caná de Galilea faltaba vino. ¿Qué falta en nosotros? Gloria a Dios. Toda necesidad que tengamos, Dios es poderoso para suplirla y proveerla. Gloria a Dios. Dios hasta el día de hoy se ha encargado y ha sido fiel de proveer todas las cosas que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria. Nada nos ha dejado faltar el Señor. En ningún momento Dios ha sido fiel y ha provisto todo lo que nosotros necesitamos. Gloria al Señor. Le dije, Señor, gracias. Ayúdame a confiar plenamente en ti y no a ver el instrumento que tú usaste. Porque si queremos ver el instrumento, buscamos al instrumento siempre. Y es fulano. Me voy a asociar con fulano porque con las cosas con él no es fulano, es Dios. La experiencia la tuve cuando a fin de año, pasados los años, ya vino, viajó, se fue y de repente me envió un paquetito. Entonces me decía mi tía, tengo un paquete que vino una encomienda de Australia, de tu tía para ti. Me dijo de favor que te la entregue en tu mano, que es muy importante, tienes que recibirla. Y yo dije, ay, ahí están los dólares que yo necesito. Gloria a Dios. Y entonces agarré en mi casa, no tenía ni plata para el boleto. Y agarré y le dije entonces a alguien de la familia, ¿me prestas 100 pesos que te los regreso luego? Gloria a Dios. Y ahí agarró y me dio plata para el boleto y di vuelta. Yo contento, digo, y luego le doy eso y algo más. Gloria a Dios, por la acción buena. Y me voy a buscar la encomienda que mi tía tenía. Entonces cuando me entregan un sobrecito, ahí yo lo toco así, estaba bastante gordito el sobre y ahí agarro y entonces abro así. Y se veía como un relieve de cosas, ¿no? Estaba plano y como un relieve más, como que estaba bueno el sobre. Dije, esto está bueno, pero si lo abro aquí ante mi tía. Entonces me dice, en un momento que ella se fue, me dejó en la sala, yo digo, este es el momento para abrirlo. Y me lo abro. Y abro, hermanos, una tarjeta navideña muy linda. Lo que sonaba del relieve era aquellas tarjetas que venían con una pila porque era musical. Cuando yo la abro así, una melodía angelical, sublime, de gloria.
Y yo miraba y escuchaba esa melodía y miraba más la carta y el sobre y miraba por todos lados. Dije, encima de todo me vine, pedí plata, que la pagaba luego. Ahora estoy en un grave problema porque no tengo ni cómo devolver aquello. ¿Y cómo me devuelvo a decirle que no? Porque a veces nos detenemos en ver a la persona que Dios ha usado y corremos detrás de eso, y Dios me enseñó, no es la persona, soy yo el que me encargo de suplir tus necesidades. Gloria a Dios. Es decir, que cuando el Señor llega, Él suple nuestras necesidades. Y terminamos esta reflexión viendo que el Señor llegó a dar órdenes a las bodas de Caná. El invitado empezó a dar órdenes: llenen esas tinajas de agua, llévenselas a las pesadas. Invitado a dar órdenes. Nosotros creemos que cuando invitamos a Jesús hay que dejarle que Él dé las órdenes en nuestras vidas para que las cosas sucedan conforme a la voluntad de Dios. Cuando Jesús como invitado comienza a dar órdenes, nuestras vidas es diferente. Cuando le escuchamos y decimos, amén, como tú digas, Señor, como tú ordenes, como tú lo digas, yo cumpliré la orden. ¿Qué me dice Dios? Entre otras cosas que Dios me dice que yo le sea fiel a Él. Por lo tanto, si Dios me dice que yo le sea fiel, tengo que serle fiel al Señor. Gloria a Dios. Dios da órdenes, pero las órdenes que el Señor da no son órdenes caprichosas. Tienes que hacer esto, porque esto. No, qué lindo es escuchar las órdenes de Dios para cumplir con lo que Él quiere que hagamos. Lo que yo le estoy contando en esta tarde, hermanos, es una vivencia personal, pero que Dios la hace con todos aquellos que le pueden abrir el corazón a Él. Que Dios la hace con todos aquellos que se entregan enteramente en las manos del Señor. No hay para Dios excepción de persona. Podamos tener 15 años cuando rendí mi corazón a Jesús. Se puede tener la edad que se tenga, llegar a decir, yo necesito de Jesús. Desde ese día hasta el día de hoy he sido el hombre más feliz en la tierra, habiéndole entregado mi vida a Jesús. No me arrepiento en ningún momento de ninguna orden que Él me dio y que yo puse en práctica. Dios ha sido fiel. Aunque a veces nosotros no lo somos, Dios es fiel. Gloria a Dios. Cuando llega Jesús, las cosas suceden extraordinariamente, milagrosamente. Comenzamos a ver resultados de la persona de Jesús en nuestro hogar. Es la experiencia de muchos de los que estamos aquí en esta noche, tarde aún, pero de millones de personas en todo el mundo, que cuando Jesús llega, las cosas son distintas.